movimiento mi vida de Aquí mi está, alma. aquí está, aquí está. Una verdura, no una verdadera, una verdura muy conocida en muchos de los estados en cuales vivimos, pero no tanto en nuestras cocinas, ocra. Ocra. Bueno, hoy nuestro chef nos enseñará lo fácil y delicioso que puede ser consumir este vegetal más a menudo. Me encanta. Por supuesto que sí, hablamos de un eso? ingrediente, sí, un ingrediente muy inusual. Lo vemos muy frecuentemente en el supermercado, pero no lo usamos tan frecuentemente como... agarramos, lo Ni vemos de lejitos. Le Ay. pasamos por al lado porque posiblemente le tenemos un poquito de miedo. Y les voy a preparar una receta familiar con la que he crecido y se hace, yo diría que por lo menos una vez a la semana en mi hogar. Entonces, ahí está. Bame le llamamos en casa y es un estofado, correcto, es un estofado de este fabuloso ingrediente que como le conocemos en muchos países... Ah, tiene rabo. Exactamente, tiene rabo como la proteína principal de esta receta. Se le conoce en países como quimbombó a este ingrediente. Ay, claro, en Este mi es el país se dice quimbombó. Claro, quimbombó o okra en los Estados Unidos. Mira qué bien. ¿Listo? ¿Y en inglés? En inglés se le conoce como okra. Okra. Correcto. Okra. Entonces, vamos a empezar a cocinar. Lo que voy a hacer primero que todo es empezar a saltear un poquito nuestro rabo, ¿verdad? Para darle un poquito de color. Y por supuesto empezar a desarrollar caramelización y sabor. Ahí está, fíjate, un ingrediente fabuloso. ¿Por qué? Porque no solamente sabe muy bien, sino que además tiene muchísima textura, tiene muchos conectivos que nos van a la final a dar un resultado tremendo en el estofado. Entonces, fíjate, lo que vamos a hacer es agregarlo para empezar a sellarlo. ¿Por qué una cazuela tan ancha, tan alta? Porque como es un estofado, lleva un caldo. Para que se quede el caldo. Correcto. Ya entendí. Fuego bastante alto. ¿Qué quiero? Empezar a desarrollar un poco de caramelización para que esa caramelización se transfiera el sabor, ¿verdad? Entonces, un par de segundos así. Mientras tanto, este ingrediente tradicionalmente se empieza a hablar de él en los países del Medio Oriente y del este de Asia, como lo es la India, como lo fue Etiopía, y lo traen los moros a la cultura española. Entonces, de ahí es que llega a la cultura latina y empezamos nosotros a utilizarlo. A usarlo. Una cosa muy importante que quiero recordarle a toda la gente en casa. Están enviándome a mi cuenta de Twitter todas las fotos de las recetas que están haciendo en casa. ¿En serio? Les quiero agradecer muchísimo, pero de ahora en adelante hay algo que les va a interesar mucho más. Es que mandando estas recetas a mi cuenta de Twitter las vamos a colocar al aire para ver qué también les quedaron. Así que ya saben, empiecen a cocinar y empiecen a mandar esas recetas. Aproveche entonces para que envíe esa foto tan esperada. Exactamente. Yo te quité el plato, perdón. No hay problema, fíjate. Lo que busco Pero es ¿y el esa otro caramelización. Te voy a mostrar lo que vamos a hacer. Lo que hago es empezar a desarrollar, como decía, este saborcito en la olla. Y eso es lo que me va a ayudar para la base de sabores de mi salteado, que va a llevar cebollita. Lo estoy haciendo netamente para desarrollar sabor. Entonces, fíjate. Por eso te decía que no... Ay, qué lindo se ve. Ahí está. Fíjate en Ay, a mí me encanta el rabo. caramelización que conseguimos acá. Fíjate. Entonces ahora lo que voy a hacer es agregar cebollita. El rabo encendido. Mucho sabor ahora en la olla. Con tu permiso, James, quiero mandarle un beso especial a Guillermito, que hoy cumple años. Mi querido Guillermo, te quiero. Él trabaja aquí con nosotros. ¿Cuál es? Ah, el Guillermo, Guille, feliz cumpleaños, Guille. Happy birthday to you, mi amor de mi vida. Por Te invito supuesto. al rabo. Vente para que comas. Oye, para el cumpleaños que comas el estofado. Claro, por supuesto, especialmente que él es cubano y conoce mucho este ingrediente. Entonces, No puedo creerlo. Me dicen que Guille está en el baño. está en el baño, o sea que no nos escuchó. No nos escuchó, así No. que hay que repetirlo después. Bueno, lo vamos a repetir para Ay, que Guille. sepa que lo estamos felicitando. No puedo creerlo. Voy a agregar ahora pimienta de Jamaica. Dame un saludo. Pimienta de Jamaica. Vamos a continuar con el salteado. En la próxima parte les voy a mostrar a todo el mundo en casa cuáles son los siguientes pasos con este ingrediente inusual. ¿Te parece?